En esta serie de vídeos hemos visto la doble vara de medir que se aplica al cannabis en relación con otras sustancias psicoactivas y adictivas que asumimos con normalidad, como el azúcar o el chocolate. Hemos visto los usos que se le ha dado a lo largo de la historia. Tan orgullosos que estamos de Colón y resulta que hoy lo meteríamos en la cárcel por narcotráfico. Hemos visto que la prohibición fue parte de una campaña de carácter racista y fascista. Racismo y fascismo que se mantienen en vigor en forma de prohibición. Hemos visto cómo funciona en el cuerpo y la larga lista de aplicaciones médicas que tiene la planta. Y hemos visto el argumento económico. Hoy vamos a repasar el argumento ético. El principal argumento para la legalización del cannabis no es médico, a pesar de los efectos positivos en la salud. No es económico, a pesar de los beneficios y puestos de trabajo que generaría. No es medioambiental, a pesar del amplio catálogo de usos que tiene, a pesar de ser una materia prima renovable y a pesar de hallarnos inmersos en una crisis medioambiental que pone en peligro nuestra supervivencia como especie. El principal argumento para la legalización no es histórico, es decir, levantar una prohibición absurda y arbitraria, impuesta por fascistas ignorantes. El principal argumento es ético. La prohibición de una planta es tan ilegal, tan ilegítima, tan contraria a la naturaleza del ser humano, de la libertad y de la democracia, como lo sería la prohibición del agua. No se puede prohibir la naturaleza y perseguir una planta es una perversión de la justicia. Dicho esto, quienes colaboran en la persecución de la vida vegetal son culpables de genocidio. Y quienes colaboran en la represión de quienes consumen plantas son criminales, totalitarios y les llegará su juicio de Nuremberg. La historia absolverá a quienes han consumido cáñamo y han sido perseguidos por ello, y condenará a quienes han participado en la persecución, como condenó a quienes quemaban mujeres por brujería o a quienes apartaban a las personas en función de su color de piel. Esta es Rosa Parks, sentada en un autobús. Existía una ley ilegítima que obligaba a los afroamericanos a sentarse en la parte de atrás del autobús. Muchos denunciaron entonces que esa ley era ilegítima, pero algunos, intransigentes, envenenados por el racismo, se negaron a cambiar la ley. Hoy en día muchos denunciamos una ley ilegítima que persigue una planta y algunos, intransigentes, envenenados por los prejuicios y por la ignorancia, se niegan a cambiar la ley y contribuyen a mantener los prejuicios a pesar de las evidencias en contra. ¿Cuándo habéis oído hablar de alguien que bajo los efectos del alcohol agrede a alguien o comete algún delito? ¿Cuándo habéis oído hablar de alguien que bajo los efectos del cannabis haya agredido a otra persona? Por el contrario, sí habéis oído hablar de gente que bajo los efectos del cannabis u otras drogas desarrollan ideas científicas u obras artísticas como pintura o literatura. Fumetas se les llama despectivamente. Fumetas como Carl Sagan, el director del programa de búsqueda de vida inteligente de la NASA. Fumetas como Edgar Allan Poe. Fumetas como Bill Gates y Steve Jobs, el de Apple. Los Beatles, Bob Marley, Jimi Hendrix, la mayoría de músicos.
Resulta que un estudio en Colorado y California, 2 estados donde es legal el consumo recreativo, demostró que quienes consumen cannabis de media se encuentran más satisfechos con su vida, se involucran más en tareas de voluntariado, tienen mayores ingresos y la proporción de titulados universitarios es mayor entre los consumidores que entre los no consumidores. En el mundo real, el cannabis es algo tan aceptado socialmente que en series de televisión y películas vemos con normalidad que los personajes lo consuman. Lo vemos con normalidad en la calle. ¿Por qué lo que es normal en tantos ámbitos de la vida no lo es en el Código Penal? Tierno Galván, el alcalde de Madrid, un intelectual nacido a principios del siglo XX, que hablaba latín. Hace más de 30 años dijo: el que no esté colocado, que se coloque. Algo que un señor mayor hace 30 años veía con normalidad, hoy todavía no lo es. La lista de revolucionarios, hippies y nihilistas que han consumido cannabis incluye a George Bush, Arnold Schwarzenegger, Barack Obama, Bill Clinton y la Barbie del Tea Party estadounidense, la abanderada del movimiento reaccionario en Estados Unidos y figura de culto en la derecha española, Sarah Palin. Tierno Galván, un señor mayor que veía con normalidad el cannabis en los años 80, y Pablo Casado, que nació en los años 80 y que se llama liberal. En este aspecto está años luz más allá de la ultraderecha estadounidense. Abraham Lincoln, el presidente estadounidense, dijo en relación a la prohibición del alcohol que va más allá de los límites de la razón por cuanto que intenta controlar los apetitos del hombre mediante la legislación, convierte en crimen cosas que no lo son y supone un golpe contra los principios en los que se basó nuestro gobierno. A ver cuándo Pablo Casado llega al nivel del Partido Republicano de 1840. Vuelvo ahora a Rosa Parks. Existía una ley ilegítima que obligaba a los afroamericanos a sentarse en la parte de atrás del autobús. ¿Qué hizo ella? Entendiendo que la ley era ilegítima, la desobedeció y se sentó donde le dio la gana, tal y como era su derecho. Al final, la política, la ley, no tuvo más remedio que ceder. Y ahora aquel acto de desobediencia nos parece encomiable, nos parece de sentido común. Cuando el cannabis sea sacado del Código Penal en España, entonces nos parecerá que es de sentido común. Y entonces mucha gente como San Pablo se caerá del caballo. Pero habrá que recordarles que estuvieron en el lado equivocado de la historia. Habrá que mandarlos al cubo de la basura por oponerse a la despenalización del cannabis, como ya hicieron con el aborto, como ya se opusieron al divorcio, al matrimonio igualitario. Siempre son los mismos. Cuando se despenalice, porque se despenalizará. Es solo cuestión de tiempo que España lo haga, como ya lo han hecho la mayoría de estados en los Estados Unidos, como ya lo ha hecho Canadá, Dinamarca, Portugal, Uruguay, Suiza, Noruega e incluso Georgia, un estado postsoviético. España estuvo a la vanguardia del matrimonio igualitario. Aún no es tarde para que lo esté en la despenalización del cannabis. La criminalización de la planta es aberrante y, por lo tanto, la despenalización es urgente.